Si has entrado a este vídeo es porque quieres que tus mocks dejen de parecerse a esto y se parezcan más a esto. Y por eso el día de hoy te voy a estar dando 7 tips para que mejores tus mocks y se vean mucho más profesionales. Así que sin más espera, vamos allá. El primer consejo que os voy a dar es construir un borde negro. Es muy sencillo y va a elevar vuestros mocks a otro nivel. Si os habéis visto mis vídeos os habréis dado cuenta que lo utilizo en cada uno de mis mocks. Tan solo necesitas una placa del tamaño que quieras y luego construir un borde negro del tamaño de la placa. Por encima colocas unas tiles de color negro y por último colocar una placa del mismo tamaño encima y ya estaría. Solamente con esto ya consigues que tu mock sea más elegante y parezca más profesional. Ahora decidme, ¿cuál está mejor? ¿El que tiene borde negro o el que no? El segundo consejo que os voy a dar es que en vuestros mocks hagáis el terreno más interesante. Y para hacerlo tan solo vais a necesitar unos cuantos stats y unas cuantas tiles del mismo color. Para hacer esta técnica tan solo tenéis que separar los stats con las tiles y crear un equilibrio que os guste. Y no me podéis negar que se ve mucho más profesional y más detallado. Y aquí tenéis una comparación entre todo stats, todo tiles y la combinación que os acabo de enseñar. Si queréis que el terreno sea aún mejor, os recomiendo que lo combinéis con otros colores para hacerlo más interesante. Y estas son algunas combinaciones de colores que podéis utilizar. Otra variación es ir añadiendo elevaciones con estas pequeñas piezas. En sí, el proceso es el mismo que en las anteriores, pero vas añadiendo altitud. Sí es cierto que para construirlas se necesita mucho tiempo y piezas, pero desde luego que el resultado merece la pena. El tercer tip que os voy a dar es que utilicéis la técnica del snot. Si no tenéis suficientes tiles para cubrir una superficie, podéis utilizar esta técnica, la cual se basa en colocar las piezas horizontalmente en lugar de verticalmente. Y tan solo tienes que construir un panel y colocarlo donde quieras. Y por muy simple que sea esta técnica, si la detallas bien puedes conseguir unos mocks súper chulos. Aquí he construido otra muestra, pero esta vez he utilizado colores diferentes y después de añadirle algunos accesorios y la minifigura ya está lista y queda bastante bien. Aunque este segundo mock sea muy pequeño, estoy muy contento con el resultado. Esta técnica la he usado en muchísimos de mis vídeos, como por ejemplo el último que hice de clones contra droides, o también para el suelo de las ruinas del gran mock de Kashyyyk. Y dejadme en los comentarios cuál de estos dos mocks os gusta más. El cuarto tip que os voy a dar es más bien una guía sobre la vegetación. Estas son todas las piezas que tengo sobre vegetación y ahora os voy a enseñar algunas buenas combinaciones. En primer lugar tenemos este pequeño arbusto y si lo juntáis con muchos otros va a quedar súper bien. Luego tenemos esta planta de bambú que se construye tan solo con estos dos tipos de piezas y para alguna selva puede quedar muy bien. También podéis construir este árbol que es bastante sencillo de hacer y no necesita muchas piezas. En primer lugar vais a necesitar una pieza de palo que sea preferentemente de color marrón. A continuación vais a pillar estas piezas de hoja y después añadir algunas pequeñas flores o estas hojas más pequeñas. Y por último tan solo tenéis que ir bajándolas por el palo dejando un poco de espacio entre ellas. Otra variación que podéis hacer con las mismas hojas es la siguiente. Comenzaréis construyendo un tronco parecido a este. Más adelante añadiréis estas piezas que tienen forma de ramas y así construiréis la estructura. A continuación colocaréis una flor como esta a la base de esta hoja y así poder conectarlo a las ramas que hemos construido. Sí es cierto que este árbol necesita muchas piezas, pero os puede ser bastante útil para algún mock que tenga algún bosque. A continuación voy a construir dos tipos de bases para dos tipos de biomas muy diferentes y voy a colocar la vegetación para que veáis cómo lo hago. Para el bioma árido voy a estar utilizando estos tres tipos de piezas. Para empezar coloqué las hojas grandes para así poder después colocar las hojas más pequeñas y fui avanzando poco a poco y así completando el mock. Os invito a probar esta combinación ya que es un estilo poco frecuente pero queda bastante bien. A continuación voy a hacer un escenario bastante selvático y muy denso y comencé construyendo una base de hojas, luego añadí algunas que eran un poco más altas y finalmente construí y coloqué los árboles que había mostrado antes. Este es un estilo que suelo usar mucho en mis mocks y ahora decidme cuál de estos dos os gusta más. El quinto consejo que os voy a dar es que añadáis texturas a vuestros mocks. Por ejemplo, para un suelo deteriorado podéis añadir diferentes tipos de grietas. Para ello ir colocando tiles y de vez en cuando poner alguna de estas piezas. Y así de fácil es conseguir este efecto de desgaste. Digamos que ahora queremos construir una pared con este mismo estilo. Para ello vamos a necesitar las siguientes piezas. Para esta técnica tenéis que tener claro que la pieza principal es la de ladrillo y luego las otras las tenéis que ir separando para que queden bien. Otra técnica muy interesante que aprendí hace poco es que si cogéis una de estas piezas y les ponéis un stat en esta cara podéis ponerlas y así crear stats de manera lateral. Ahora solo tenéis que seguir construyendo con las mismas proporciones. Y cuando acabéis os va a quedar una pared mucho más detallada e interesante que si fuera completamente plana. Otro tipo de pared que podéis utilizar si no tenéis piezas suficientes es utilizar la técnica del snot. Solamente hace falta estas dos piezas, pero si queréis podéis construir la pared entera. A continuación construiréis un panel con unas plates y por encima pondréis unas tiles para que quede más limpio. Por último quedaría colocar la pared y con esto ya estaría acabada. Es más sencilla que la anterior pero cumple su función. El sexto consejo que os voy a dar es que construyáis vuestros propios bordes. Supongamos que queréis construir una escena montañosa como esta. Entonces podéis utilizar la técnica que os voy a enseñar a continuación. Comenzaréis pillando dos placas iguales y luego las apiláis una encima de otra. También vais a necesitar unas cuantas piezas de estas y vais a ir poniendo las piezas por todo el borde. Ahora vais a pillar unas cuantas plates y las vais a colocar por el lado. Y para acabar con la base vais a rellenar el interior. Para la siguiente parte vais a necesitar unas cuantas piezas inclinadas y estas de aquí son las que más os recomiendo. A continuación simplemente tenéis que ir colocando las piezas inclinadas
por los plates. Para que quede realmente bien es muy importante que coloquéis las piezas de abajo más salidas que las de arriba para conseguir este efecto. Y también os recomiendo que lo hagáis asimétrico, porque en la naturaleza hay pocas cosas que sean simétricas. Aquí ya tenemos el borde listo y ahora vamos a construir la parte de arriba. Y para transicionarlo mejor os recomiendo que utilicéis algunas de estas piezas diagonales. Esta parte no tiene mucho misterio y podéis utilizar el tip número 2 que os di. Y por último colocamos una minifigura. Sí es cierto que este tipo de bordes necesitan más piezas, pero no me podéis negar que queda súper bien. El séptimo y último consejo que os voy a dar es sobre las minifiguras y los vehículos. Como constructor de Star Wars estoy muy acostumbrado a añadir minifiguras a mis mods. Y la primera cosa que os quiero decir es que añadáis accesorios a vuestras minifiguras. Por ejemplo, para los clones podemos hacer 4 clases diferentes. En primer lugar tenemos al clon básico que no tiene accesorios. Luego tenemos al pesado que tiene un visor, una mochila y unas pierneras. En tercer lugar tenemos al oficial con una antena y una DC-17. Y por último tenemos al especialista con un visor y con un arma de largo alcance. Otros accesorios que podéis añadir a vuestras minifiguras son unas mochilas voladoras, unos escudos, unos prismáticos, un sable o alguna que otra granada. Otra cosa muy importante es el posicionamiento de minifiguras. No sabéis cómo me irrita ver mocks en las que las minifiguras están así colocadas. Y con esto me refiero a que las minifiguras ni siquiera están posicionadas. Si queréis hacer que una minifigura esté caminando tenéis que ponerle un brazo un poco hacia adelante y el otro un poco hacia atrás. Y la pierna que tiene el brazo hacia adelante la echáis un poco para atrás. Y por último le giráis la cabeza. Y así ya podéis colocar una minifigura y le dais más vida. Otra cosa que podéis hacer es quitarle el brazo a una minifigura y utilizar un poco de Blue Tack de este para poder posicionar su brazo. La tenéis que colocar como en alguna zona de estas y luego simplemente colocáis el brazo en la posición que queráis. Y mirad lo bien que queda una vez que ya le hemos puesto el brazo. Y otra cosa que podéis hacer es añadir vehículos a vuestros mocks. Ya sean algunos de vuestros propios diseños, como por ejemplo este Snowspeeder de Hoth que tengo por aquí, este ATRT de la República o este Speeder Bark de la República. O algunos sets de Lego como por ejemplo este cañón, este droide Octuparra o este Speeder. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y sobre todo que os haya sido útil. Y no olvidéis suscribiros si os gusta este tipo de contenido.